Y quiero repasar brevemente las dos cosas más importantes que ocurren en el libro de Esdras. Encontramos en los capítulos 1 al 6 que el primer grupo de cautivos, de esclavos judíos, regresan a Jerusalén. Ellos reconstruyen el templo que quedó destruido. Esto ocurre entre los años 538 y 515 antes de Cristo. En Esdras capítulo 7 al capítulo 10 encontramos que el segundo grupo de judíos, de cautivos que regresan con Esdras para hacer reformas espirituales. Entonces, la iglesia ya está construida, el templo está construido, ya se acabó el templo, pero tenemos que llegar entonces con personas transformadas, personas renovadas, que llenen ese templo, que sirvan a Dios con toda fidelidad, con toda humildad. Entonces, estas dos cosas encontramos nosotros en el libro de Esdras. Y hoy llegamos a Nehemías capítulo 1, que dice así el tema de hoy: la renovación del templo y la renovación de nuestro corazón. Nehemías capítulo 1, versículos 1 al 11. Y queremos ver entonces que este libro de Nehemías es una continuación del libro de Esdras. Si ustedes ven la Biblia judía, digamos, en las palabras sagradas de los judíos, Nehemías está conectado al libro de Esdras. Es un libro, Esdras y Nehemías. Entonces Nehemías va a continuar lo que ocurrió en el libro de Esdras, y vemos en Nehemías capítulo 1 que Hanani, que es judío, trae un reporte a Nehemías desde Jerusalén entre los años 445 a 444 antes de Cristo. Entonces, si ustedes pueden calcular más o menos el tiempo entre la llegada de Esdras con el pueblo de Dios y el reporte que le llega a Nehemías, ven que hay como más o menos 13 años. 13 años que ya los judíos, que algunos han regresado a establecer el templo de Dios. Entonces Nehemías aún sigue en Babilonia. Los judíos, los 49,000 que regresaron a Jerusalén, están construyendo allí, pero Nehemías se quedó en Babilonia sirviendo al rey. Entonces vemos aquí, vamos a leer juntos la palabra de Dios y vamos a encontrar cómo podemos nosotros llegar a hacer reformas espirituales, a ser renovados espiritualmente, no solamente físicamente, sino espiritualmente. El libro de Nehemías es un libro bastante práctico. Nehemías ora mucho, él a veces predica, pero habla prácticamente acerca de quién es Dios y qué es lo que nosotros debemos de hacer como el pueblo de Dios. Así que vamos a leer juntos la palabra de Dios que viene de este libro, Nehemías capítulo 1, versículos 1 al 11. Lo vamos a leer en voz alta y voy a resaltar, leyendo esta palabra vamos a ver puntos importantes que encontramos dentro del texto de hoy, la palabra de Dios. Dice así, vamos a leer juntos en voz alta. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Entonces vemos que Nehemías, el hombre de Dios, se encuentra 900 millas retirado, alejado de su pueblo, y llega este reporte que están atacando a su pueblo, a Jerusalén, el templo de Dios. El primer punto que podemos ver hoy en la palabra de Dios es algo bastante simple, algo sencillo, que dice así: la reforma espiritual empieza ¿con qué? Con un tiempo de crisis en nuestras vidas. Algunos de ustedes ahora mismo están pasando por un tiempo muy difícil. Tal vez, quizá pueda ser el tiempo más difícil
en sus vidas. Y les quiero decir, les quiero dar ánimo, les quiero decir que Dios quiere reformarnos espiritualmente a través de este tiempo sumamente difícil. La reforma espiritual empieza con tiempos de crisis. Yo jamás he visto a una persona buscando a Dios en los tiempos buenos. ¿No es cierto? Cuando mi billetera está llena y mi barriga está llena, estoy comiendo bien, las cosas van bien, nos olvidamos de Dios. Es en las dificultades de la vida que Dios viene a encontrarnos y nos habla. Dice C.S. Lewis que a través de nuestro sufrimiento, a través del dolor, Dios nos grita con un megáfono, con un micrófono, para que nosotros le pongamos atención. Entonces, pues, empezamos con este tiempo de crisis que están atacando al pueblo de Dios. Llegamos entonces al versículo 4. Vemos la respuesta, la reacción de Nehemías, el hombre de Dios. Vamos a leer juntos en voz alta. Cuando oí estas palabras, saqué mi teléfono celular y llamé a mi abogado y llamé a mi familia y empecé a solucionar los problemas con mi dinero. No. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. El segundo punto de hoy, ¿qué es lo que hizo Nehemías? Cuando llegó a una crisis en su vida, él empezó a orar en fe y en humildad. En vez de llamar a su mejor amigo, ¡hey, ayúdame, amigo! No, se arrodilló, se hincó delante de la presencia de Dios y dijo, Padre Dios, te necesito en este momento. Tú que sabes mi necesidad, escucha mi oración, Padre Dios. Seguimos en el versículo 5 con la palabra que dice así: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. El tercer punto de hoy, tenemos que reconocer quién es Dios. ¿Qué es lo que dice aquí Nehemías? Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, tú que haces un pacto con nosotros, que es misericordioso con nosotros, a los que se humillan delante de ti, a los que te aman y te obedecen. Tú eres ese Dios todopoderoso, eres más grande que mi prueba, y confío en ti. A veces nos tenemos que acordar de quién es Dios. ¿Quién es nuestro Dios? Seguimos entonces aquí en el versículo 6. ¿Y qué es lo que pide Nehemías a este Dios? Al Dios todopoderoso, creador del cielo y de las tierras, el que reina poderosamente con autoridad sobre todas las cosas en este mundo. Dice así en el versículo 6, lo vamos a leer juntos en voz alta: esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste
a Moisés, tu siervo. Entonces cuando Nehemías ve al Dios Santo y Todopoderoso, la única cosa que él puede hacer es reconocer que él es pecador. Eso es lo que vemos en toda la Biblia. Isaías en capítulo 6, cuando ve la presencia de Dios: yo soy un hombre, no soy digno, con labios inmundos, impuros. Cuando Jesús le manda a Pedro: tira tu red de este lado, y sale una pesca milagrosa, tremenda, lo primero que hace Pedro es decir: ¡wow! ¡Qué maravilloso eres todo! No. Se postra delante de Jesús y dice: mi Dios, yo soy un pecador, yo no soy digno de estar en tu presencia. ¿Qué es lo que hace Nehemías aquí? ¿Qué es lo que debe de hacer el cristiano? En vez de culpar: oh Dios, esos enemigos de Jerusalén que nos están atacando, que están derribando las puertas, que están quemando al templo, ellos son los malvados. Así que te pido, Dios, que tú castigues con un castigo fuerte y aterrador a los enemigos tuyos, Padre Dios. No. Es que Dios, la culpa no la tengo yo. Es que es mi marido. No, es que es mi mamá. Es mi padre. Pero ¿qué es lo que hace Nehemías aquí? Llega un tiempo de crisis. Él ora a Dios. Él reconoce quién es Dios. Y él reconoce su pecado. Y se arrepiente. Entonces el próximo punto que vemos nosotros aquí dice que la reforma espiritual empieza con ¿qué? Cuando nosotros vemos nuestro pecado delante de este Dios que es santo y nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados y le pedimos perdón a Dios. Y la verdad, aunque la culpa no sea 100% nuestra culpa, tenemos que aprender a humillarnos delante de Dios. Y es decir, si yo me peleo con Sharon, aunque ella tenga 95% de la culpa y yo 5%, no voy a pelear con ella hasta que yo me arrepienta del 5% de la culpa que tengo yo. ¿Se acuerdan de la parábola de Jesús? Que dice: al ver a tu amigo, no veas el polvito que tiene en su ojo, sino la astilla que tienes en la tuya. Lo que Jesús quiere decir no es que tú tienes más culpa o más pecado que el otro, pero el hecho de que esté en tu ojo se tiene que ver más grande a mí. Desde mi perspectiva, tengo que reconocer mi culpa, porque es mi culpa. Entonces, aunque yo haya pecado poco o mucho, no importa. Todo es inmundicia delante de Dios, es pecado delante de Dios, y tenemos que arrepentirnos. Seguimos en la palabra de Dios. Vamos a empezar a leer con el versículo 8 aquí, vamos a leer juntos en voz alta. ¿Cuál es la solución? La solución que encuentra Nehemías la encontramos en el versículo 8. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído
a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. ¿Y qué es lo que vemos aquí? El único recurso que tenemos nosotros, ¿qué es lo que hace Nehemías? Él le pide a Dios que le dé gracia inmerecida y que Dios mismo, que Él cumpla sus promesas que Él hizo a su pueblo para la gloria de su nombre. Quiero mostrarles ejemplos de las cosas que hace Dios para la gloria de su nombre y no la nuestra. ¿Por qué nos perdona Dios? ¿Porque nosotros lo merecemos? No, jamás. Él lo hace para glorificarse. Vemos aquí en Isaías capítulo 48, versículos 9 a 11. Tenemos que aprender a orar de esta manera. En vez de llegar en oración, Dios, deme esto, deme trabajo, deme salud, deme esto y lo otro, porque yo lo merezco, porque yo soy hijo tuyo. No. Tenemos que tomar las promesas que Dios da y decirle a Dios, para tu gloria, hazlo. Dice aquí en Isaías 48, versículos 9 a 11, por amor de mi nombre, es Dios el que habla aquí, por amor de mi nombre, diferiré mi ira, y para alabanza mía, la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Dios lo hace, todo lo hace para su gloria. Claro, Él lo hace en su amor hacia nosotros, pero tenemos que entender esto. Cuando nosotros venimos a orar y pedirle a Dios, a presentar nuestras peticiones, tiene que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que Él se glorifique. Entonces yo, cuando estuve orando por mi abuela, que antes no era cristiana, tomaba las promesas de Dios. Dios, tú dices en la palabra que tú no quieres que ninguna persona perezca, muera sin conocerte a ti, oh Jesús. Tú, Jesús, te quieres glorificar, te puedes glorificar cuando salvas a una alma perdida. Entonces hazlo, no porque mi abuela lo merece o porque yo soy bueno y yo te ruego así, con tanta humildad y tanta pasión. Hazlo para la gloria de tu nombre. Dios, sane a mi hija para que ella te conozca a ti, oh Jesús, y que ella se postre delante de ti, que ella te dé toda la gloria, honra y alabanza cuando ella recibe la sanidad. Hazlo para la gloria de tu nombre. Seguimos aquí en Ezequiel, versículo 20, versículos 8 al 12, lo vamos a leer juntos, aquí en voz alta. Mas ellos se rebelaron contra mí y no quisieron obedecerme. No echó de sí cada uno las abominaciones de delante de sus ojos, ni dejaron los ídolos de Egipto, y dije que derramaría mi ira sobre ellos, para cumplir mi enojo en ellos en medio de la tierra de Egipto. Con todo, a causa de mi nombre, para que no se infamase ante los ojos de las naciones en medio de las cuales estaban, en cuyos ojos fui conocido, actué para sacarlos de la tierra de Egipto. ¿Por qué salvó Dios al pueblo judío de Egipto? Ay, es que pobrecitos, mis niños, mis hijos, es que yo los amo tanto. Bueno, sí, Él tenía amor hacia su pueblo, pero lo hizo para la gloria de su propio nombre. Dice aquí, los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto y les di mis estatutos, les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones
ante cuyos ojos los había sacado. Entonces Nehemías, cuando él ora, ¿cómo ora? Él agarra con toda la firmeza las promesas de Dios y dice: Dios, tú me prometiste que ibas a ser fiel a tu pueblo, que ibas a perdonarnos si nosotros solamente nos humillamos delante de ti y nos arrepentimos. Entonces, con esa promesa ora Nehemías. Y llegamos a la última parte de la palabra de hoy. Dice aquí, ¿qué es lo que dice Nehemías? Porque yo servía de copero al rey. ¿Qué significa esto? Nehemías servía, su trabajo era ser copero del rey de Persia. Como ustedes saben, en ese entonces la gente, para poder destruir a sus enemigos, ellos mataban a los reyes. ¿Y cómo los mataban? Pues no solamente con flechas, con espadas, sino a veces con veneno. Llegaba un espía al cocinero y mientras estaba preparando otra comida, echaba veneno al refresco o al arroz. O en el taco le ponían veneno para que al comer al rey. Entonces, ¿cuál es el trabajo que tiene este copero? Es como el guardaespaldas del rey, pero más que guardaespaldas, porque esta persona está poniendo su vida en riesgo para proteger al rey. Él prueba toda la comida un poco, y si él se muere, entonces el rey se salva y el rey no come. Ese era el trabajo de Nehemías. Él tenía poder, él tenía dinero, él tenía todo lo que nosotros queremos en este mundo. Pero algo muy importante aquí, la posición que él tiene, la fama que tiene, no le importa si su pueblo, el pueblo de Dios, está sufriendo. Entonces encontramos hoy que la reforma espiritual empieza ¿con quién? Con las personas que ponen a Dios de primero, y no su trabajo, no su dinero, no su poder, sino dicen: a mí no me importa ese trabajo, lo voy a dejar, y empieza a llorar, empieza a ayunar. Rey, perdóname, pero ahorita no puedo hacer el trabajo de copero, porque tengo que arrodillarme ahora, tengo que orar por mi pueblo, por Jerusalén, por el templo de Dios. Perdóname, Rey. Y si me quieres despedir, está bien, pero la verdad, yo tengo que regresar a ayudar a mi pueblo. Entonces la reforma espiritual empieza con este tipo de personas, con las personas que ponen a Dios de número uno, en primer lugar, en sus vidas. Entonces vemos estos 6 puntos de la palabra de hoy. ¿Cómo puede haber una renovación, una reforma, una revolución espiritual aquí en nuestra iglesia? Cuando llegamos a los tiempos más difíciles, tenemos que orar, como hizo Nehemías, que es el segundo punto, orando en fe y en humildad. Terceramente, reconociendo quién es Dios. Este es el Dios todopoderoso, es mi Dios. Y llegamos al cuarto punto, que al ver la santidad de nuestro Dios decimos: Padre, te he fallado, me arrepiento. Perdóname, Padre, que soy pecador. ¿Y cómo le pedimos el perdón de Dios? El quinto punto es este. Tenemos que acordarnos de las promesas que hace Dios para la gloria de su nombre y no la nuestra. Y tenemos que ser como ¿quién? Como Nehemías, que pone todas las cosas de este mundo a un lado y dice: Dios, lo más importante es mi vida espiritual, es tu templo, es tu pueblo. A mí no me importa si me despida el rey, si ya no tenga trabajo fijo, si no tenga casa, comida, si no pueda pagar la renta y esto y lo otro. Yo quiero ser fiel a ti, Padre Dios.
este mensaje, esta predicación no sería una predicación cristiana si no logramos conectar todos estos puntos con nuestro Salvador Cristo Jesús. Pero en estos puntos, ¿quién cumplió perfectamente cada uno de estos puntos? ¿Quién llegó a un tiempo de crisis en su vida y en vez de tratar de solucionar las cosas con su propio poder e inteligencia, empezó a orar humildemente en fe? ¿Y quién reconoció quién es Dios? ¿Quién, en vez de culpar a los demás, tomó los pecados de los demás sobre él mismo? ¿Quién le pidió a Dios que glorificara a su santo nombre? ¿Y quién es el que puso los propósitos de Dios delante de sus propios deseos? ¿Cuál es la respuesta? Jesús. Jesús llegó al tiempo de crisis. Jesús empezó su ministerio y terminó su ministerio ¿haciendo qué? Orando, en oración. Él empezó su ministerio. Cuando llegaron las pruebas, las tentaciones del enemigo, él pudo haber dicho a los ángeles: ven a protegerme, pero no lo hizo. En vez de aprovechar el poder, la autoridad que él tenía, él empezó a orar en fe y en humildad. Él reconoció quién es Dios. Tú eres mi Padre, tú me amas, tú vas a cumplir tus promesas a mí. Ahora, Jesús no pecó en su vida, así que él no tenía por qué arrepentirse. Pero en vez de arrepentirse, en vez de culpar a las demás personas, él dijo: yo voy a tomar el pecado, el castigo, la pena, la rebeldía del hombre sobre mí mismo, y yo voy a confiar en tus promesas, oh Dios, que al yo entregar mi vida sobre esta cruz, me vas a resucitar. Y oró Jesús: Padre, hágase tu voluntad y no la mía. Algo interesante, Jesús, de una manera, no era copero del rey. Jesús era el rey Dios, y él murió en nuestro lugar. Él mismo era el rey, pero se hizo el copero y tomó el trago más amargo que jamás ha existido en la historia de este mundo, para glorificar a Dios. Por eso ustedes saben, Jesús dice: Padre, yo no quiero tomar esta copa que es la ira justa tuya, es el pecado, pero que no se haga mi voluntad, Padre, que se haga la tuya. Vamos a cerrar nuestros ojos en este momento, hermanos y hermanas. Les quiero hacer una pregunta: ¿de qué sirve tener una iglesia nueva, un edificio resplandeciente, si los creyentes, los cristianos que alaban dentro de esa iglesia siguen iguales, siguen en su pecado, siguen viviendo esta vida sin ser transformados desde el interior por la gracia de Cristo Jesús? Nosotros aquí en la Misión Hispana, la verdad no me importa cuántas personas vengan, cuántos miembros tengamos nosotros. Yo no quiero salir a las calles y decir: esta iglesia es la iglesia hispana más grande. A mí no me importa si sean 5 personas o 500, pero yo sé que lo que desea Dios más que cualquier otra cosa es que haya renovación espiritual, una reforma, un avivamiento espiritual, una revolución espiritual, y que nosotros, como hijos de la luz, seamos fieles reflejos de Cristo Jesús. Y
para que haya una revolución, una renovación espiritual dentro de mí, necesito a Jesús. La palabra de hoy en el libro de Nehemías capítulo 1, cada punto sirve como una flecha que nos guía, que nos dirige hacia quién, hacia Cristo Jesús. Cuando vienen las pruebas, nosotros, la verdad, no oramos. ¿Quién es aquí? Al llegar a una prueba, un obstáculo, de verdad nos arrodillamos y le pedimos a Dios, Padre, ayúdame. Pero Jesús lo hizo por nosotros, para la gloria de Dios. ¿Quiénes aquí llegan a reconocer quién es Dios y reconocer que nosotros somos pecadores? ¿Quiénes aquí, en vez de culpar a las demás personas, se pueden humillar delante de Dios y decir, Padre, yo tengo la culpa? Aunque tal vez no sea toda la culpa, quizás no sea toda la culpa, pero yo soy responsable. Perdóname. Y esto te lo pido como lo hizo Nehemías y como lo hizo Jesús. Esto te lo pido no porque yo merezco tu perdón, porque yo merezco tu amor, pero porque tú lo prometiste en tu palabra. Y tú no eres mentiroso, tú eres fiel a tus promesas, tú cumples tus promesas. Y tú dijiste en tu palabra que al arrepentirnos nos recogerías del parte más lejano, más alejado, más retirado, y nos traerías a tu presencia. Tú nos prometiste que nosotros no teníamos que temer, que ahora hay un pacto nuevo, que la transformación viene desde el interior. Tenemos un corazón nuevo que desea glorificarte y alabarte, que desea agradarte. Yo confío en esas promesas y para tu gloria te pido estas cosas. Perdóname, no porque yo lo merezco, pero porque tú lo prometes y para tu gloria. Y como Nehemías, nosotros tenemos que llegar delante de la presencia de Dios y reconocer, lo más importante es mi relación contigo, Dios, no mi trabajo, mi seguridad financiera. Si yo estoy bien contigo, todo lo demás saldrá bien. Pero si yo no ando bien, Padre, en mi relación contigo, y tengo todas las cosas de este mundo, todas las cosas que puedo ofrecer de este mundo, ando mal. Y Jesús, tú eres el único que nos puede salvar, que nos puede transformar. El copero, aún siendo rey, que se tragó la Biblia de Dios, el trago más amargo que jamás se ha visto en este mundo, para la gloria de Dios y para mí. Amor y Señor, gracias, Señor Jesús, gracias. Les invito en este momento que oremos. Jesús, quiero una renovación espiritual. Ya no quiero ser el mismo. Hazlo, Jesús.